Primer libro del profeta Samuel, capítulo 17, verso 43. Esta palabra tiene que ver con el enfrentamiento de David con Goliat. Pero era más que un asunto entre David y Goliat, era un asunto de lucha de posiciones. Lucha de posiciones. David tenía una posición que la gente no veía y Goliat tenía otra posición que la gente sí veía. Y ahora vamos a ver nosotros qué tenemos que ver en esa historia. Señor, háblanos en esta hora. Dile, Espíritu Santo, abre mi corazón, abre mis oídos espirituales y yo pueda entender esta palabra. Es para mí hoy un mensaje del cielo para mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 43. Y le dijo el filisteo a David, Goliat, ¿no? ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Y diga conmigo, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano. Miren la declaración y la convicción de David. Te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Él estaba decretando lo que él ya sabía. Y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda, diga conmigo, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación, o sea Israel, que Jehová no salva con espada ni con lanza, o sea, en términos humanos, naturales, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, diga conmigo, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. David quería ya ver su victoria. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Amén y amén. Dale ese aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Dónde radicaba la diferencia entre David y los demás israelitas y David y Goliat? En la convicción, diga conmigo, la convicción. La convicción interna de quién eres. Eso hace la diferencia. Hace la diferencia. Y quisiera ponerles un ejemplo muy simple. Un soldado de alto rango de un ejército que entra de civil a un cuartel no tiene la convicción de que se le van a cuadrar, de que lo van a obedecer, se le van a someter, porque él no está convencido de que lo reconozcan. De repente no saben quién soy, y como no llevo el uniforme, pues simplemente soy un civil y no se van a cuadrar delante de mí, no me van a decir Señor, ni tampoco se van a detener a saludarme. A pesar de que soy de alto rango, nadie se da cuenta quién soy. Así que yo no puedo actuar
como si tuviera la autoridad, porque nadie va a ver que yo la tengo porque no tengo el vestido de oficial puesto. Cosa diferente sería si tuviera sus vestidos de alto rango, de mayor o de comandante, y entra a un lugar de las Fuerzas Armadas. Él sabe perfectamente que todos se van a cuadrar desde la puerta y lo van a saludar, señor, y lo van a saludar y se le van a sujetar según el rango que tenga. Es la convicción. Es la convicción, y esa era la diferencia. David tenía convicción de quién es hijo, cuál es la investidura que tengo. Y los israelitas no tenían esa misma convicción, porque dice la Escritura en los capítulos anteriores, en el capítulo anterior, que este gigante Goliat estaba varias semanas, hasta por un mes estaba, que les gritaba en el campo de batalla, les gritaba a los israelitas, los humillaba y les decía: mándenme uno de ustedes y el que gane tiene la victoria en esta guerra. Y nadie se atrevía, ni siquiera el rey Saúl, que era el más alto de todo Israel, y el rey se atrevía a ir a enfrentar a ese gigante, porque era casi de 3 metros o de más de 3 metros. Y ningún israelita, soldado, entrenado, fue capaz de tener la convicción: yo lo puedo vencer, porque Jehová de los ejércitos está conmigo. No tenían la convicción. Le tenían miedo a lo que veían. Se veían pequeños delante del gigante, y de hecho era un gigante. Pero no tenían la convicción suficiente para sentirse capaces de poder vencer ese obstáculo. Y a veces nos pasa. No tenemos la identidad suficiente, no hemos crecido lo suficiente espiritualmente, no estamos maduros lo suficiente, no nos hemos alimentado lo suficiente de la presencia de Dios y de la palabra, de tal modo que no hemos crecido espiritualmente y no tenemos la convicción suficiente de que no hay gigante grande que te pueda detener, porque tú eres un hijo de Dios y tienes la bendición y el favor de Dios. Y ahí radica la diferencia. La diferencia está: ¿cuál es tu posición? Y necesitamos tener claridad de cuál es nuestra posición. Por eso David actuó con tanta tranquilidad. El gigante fue el primero que lo amenazó, lo ridiculizó, le dijo: ¿tú vienes a mí con una onda? ¿Tú crees que yo soy un perro para que me tires piedras? Ven y pelea. Lo menospreció, le dijo: hoy tu carne va a caer en tierra, o sea, te voy a matar. Él primero salió amenazante, intimidante, pero David le dijo: no, tú vienes a mí con tu espada, con tu lanza, con tu jabalina, pero yo vengo en el nombre del que yo sé que está conmigo. Yo vengo contra ti en el nombre de mi Padre, en el nombre del Dios del cielo, y hoy yo te voy a vencer. ¡Aleluya! Convicción de cuál es tu posición. Y si uno viera esto un poco así a lo, digamos, a lo que podríamos decir es significado, podríamos ver que el gigante era David. Porque él no iba solo, él sabía que era hijo de Dios y que iba a tener esa victoria, porque la determinación de Dios para nosotros, lo que Dios ha determinado para ti, para mí, no es que mendiguemos, no es que tengas un matrimonio mediocre, no es que tengas que morir de cáncer, no es que tenga que pasar algo feo contra tu vida y termines divorciada, frustrada o amargado o endeudado o en quiebra. Ese no es el designio de Dios para ti. Si tú has venido a Cristo y tienes la vida sobrenatural de Dios en ti, es para que prevalezcas tú a las circunstancias y no las circunstancias a ti. Y David tenía convicción: este gigante no va a humillarme a mí y no va a humillar al pueblo de Dios, que hemos sido elegidos para prevalecer en la tierra. Somos el pueblo elegido de Dios. ¿Y nosotros qué somos? Hijos de Dios. Somos hijos de Dios y hemos recibido el Espíritu de Dios para prevalecer contra el mal. Y esa era la diferencia. David había sido ungido por el profeta Samuel. Eso lo vemos ahí en el capítulo 16, verso 13. Dios escogió a David y lo ungió con aceite a través del profeta Samuel, y el Espíritu de Dios vino sobre David, y David sabía quién era. Eso es algo que tú y yo tenemos que tener claro. Tú tienes que saber quién eres. Tienes que saber cuál es tu posición. No es abajo, es arriba. Y David estaba arriba de ese gigante. El gigante se veía más grande que David, pero realmente espiritualmente la posición de David era más alta.
Por eso lo pudo vencer. La posición de David era más alta porque él confiaba no en él, no en su tamaño. Él confiaba en el Dios que lo había ungido con su espíritu para vencer todo mal. Aleluya, aleluya. Y saben, nosotros en Cristo Jesús estamos bendecidos. Estábamos destituidos de tener comunión con Dios a causa del pecado, conocido como pecado original. El pecado que arrastramos desde Adán y Eva nos separó de Dios y perdimos la gloria. Perdimos la plenitud, la felicidad, perdimos la vida. Se contaminó el alma, se enfermó el cuerpo, vino el dolor y vino el sudor. Y vino el pecado y la maldad y el crimen a esta humanidad. A causa de ese pecado perdimos a Dios. Pero cuando vino Jesús, vino a salvarnos de esa realidad. Una realidad de pena, sin gloria, de altivez, de soberbia, de violencia, de guerras, de esclavitud, de hipocresía, de adicción, de pobreza, de ruina, de muerte. Esa es una realidad que Cristo venció en la cruz del Calvario. Y dijo: yo he venido a vencer la muerte y todo lo feo que hay en el corazón de los hombres. Yo he venido a salvarlos. El que me mira a mí, el que cree en mí, va a tener lo que yo tengo: vida en abundancia, poder de Dios del cielo para la tierra a los hombres que crean. ¡Aleluya! Jesús me ha llevado al cielo. ¡Aleluya! Pablo escribe a la iglesia de Éfeso. En el capítulo 2 de su epístola, de su carta, Pablo le dice a los de Éfeso: con Cristo tú estás sentado en lugares altos, lugares celestiales. Es una verdad que tenemos que tomar hoy. Tú, si eres de Cristo, tú si has nacido de nuevo, tú si has aceptado a Jesús como tu Señor, entonces ahora te has vuelto amiga de Dios, amigo de Dios, eres hijo de Dios. Ahora tienes una relación directa con Dios. No hay intermediarios. El único mediador que reconoce la Biblia entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Eso dice la Escritura. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesús, hombre. Jesús hecho hombre. Es el único mediador. Así que si tú llegaste a Jesús y tienes comunión con Jesús, tienes comunión con el cielo. Y cambiaste de posición, diga: yo cambié de posición. Yo cambié de posición. Y lo que dice el apóstol Pablo a los corintios, ¿lo tienen ahí? En Cristo Jesús estamos sentados. Diga conmigo: estoy sentado en lugares celestiales. ¿Quiere decir con eso? ¿Qué quiere decir con esto? Lo que les estaba hablando sobre el único mediador que hay entre el cielo y la tierra es Jesucristo hecho hombre. Es primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 5. Porque hay un solo Dios, dígalo conmigo, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay otro mediador. No pierdas tu tiempo. No hay triangulación aquí, que voy acá para que de acá rebote y venga yo aquí. No, es directo, es a través de Jesús. Si tú te has rendido al enviado del cielo, que es Jesús, tienes comunión con el cielo. Y tu posición ya no es la del hombre natural. Tú tienes conexión con el cielo. En Cristo, tú y yo estamos sentados en lugares celestiales. ¿Qué quiere decir eso? Que tú y yo tenemos una realidad natural, es la que tú y yo vemos ahorita, la palpable, la que se puede percibir con los sentidos. Esa es una realidad natural, donde luchas, donde sufres, donde ganas, donde te gozas, donde hay necesidad, donde el cuerpo se envejece y se enferma y se renueva. Esa es una realidad natural, pero cuando tú vienes a Jesús, tienes comunión con el Padre a través de Jesús, y tú ya no solamente tienes la realidad natural, sino que tienes acceso a la realidad divina, a la realidad sobrenatural, al cielo, a lo celestial. Entonces tú y yo tenemos acceso
a las cosas del cielo, o sea, a lo ilimitado, o sea, a lo perfecto, o sea, a lo mejor, a lo bueno, a lo más poderoso. A eso ahora tú y yo tenemos acceso gracias a Jesús. Tú y yo estamos sentados en lugares altos, lugares celestiales. Tú no tienes que pelear aquí abajo, tú peleas desde arriba. Aleluya. ¿Qué quiere decir eso? Es un poco lo que tenía David. Era chiquitico, porque era un joven, un adolescente. Así que no se había desarrollado totalmente en su estatura. No era un joven adulto. Todavía no había crecido lo suficiente. Así que no era la estatura de él, ni la estatura de Goliat. Era la conexión, la posición que tenía David. Era una posición de privilegio. Dios está conmigo. Hoy Dios me va a entregar en tu mano. Yo te voy a cortar la cabeza, porque el designio de mi Padre es que yo prevalezca, porque Él me ha elegido, me ha dado su espíritu, y yo tengo que dar testimonio que el reino de Dios es más grande en la tierra que el del enemigo, que el de Satanás, que el del mundo. Dios prevalece a través de mí en este mundo. Aleluya. Aleluya. Y eso es algo que tú y yo tenemos que reconocer ahora para nosotros. ¿Quién eres tú en Jesús? Eres uno que tiene conexión con el cielo. Tú eres una persona en Cristo que está sentada en lugares celestiales. Estás sentado en lugares celestiales. Tienes privilegio. Tienes conexión con el cielo. Participas de lo sobrenatural. Tú y yo participamos de lo sobrenatural. Entonces tienes que comportarte como uno que tiene conexión con lo sobrenatural. Y que no te asustas cuando ves un gigante. Que no te amedrentas, que no te dejas intimidar, porque no lo estás viendo solo en el plano natural. Tienes acceso al cielo. O sea, lo infinito, lo poderoso está de tu lado. Por eso David tuvo esa confianza. Tú vas a caer hoy. Claro que si alguien lo hubiera escuchado, hubieran dicho, pobre muchacho, lo van a hacer puré. Ese es un gigante profesional en la lucha, y este es un pastor de ovejas que ni siquiera ha terminado de ser hombre. Lo van a acabar. Pero era un asunto de posición. El gigante estaba abajo y David estaba arriba. ¿Desde qué posición estás viviendo? Si eres de Jesús, si eres de Cristo, tienes acceso al cielo. ¿Por qué te sientes menos? ¿Por qué te lamentas? ¿Y por qué crees que no va a pasar lo bueno para ti? ¿Por qué te desanimas y te cansas cuando estás batallando? Quizás no estás usando tu privilegio. Tienes conexión con el cielo. No lo estás usando. ¿Saben? David lo usó. Fue como una onda. Fue como una piedra, era ridículo. Yo no sé cómo lo dejaron ir. Yo no sé cómo el rey por fin lo dejó ir. Yo creo que porque papá le dijo al rey, no le impidas a mi ungido hacer lo que tiene que hacer. Tú no puedes con espada, pero él va a poder con esa piedra, porque yo voy con él. No tiene espada, pero me tiene a mí. No tiene estatura, pero yo he designado poder para él. Él no verá la derrota, lo digo yo. ¿Tú crees que porque tienes espada vas a poder? ¿Es tu fuerza? Pues hazlo. No se atrevió nadie. Y sabes, no es tu fuerza y no es la mía, es la de él. Pero cuando tú enfrentas la adversidad, la amenaza en tu vida, la amenaza en tu economía, la amenaza en tu relación matrimonial, cuando tú estás enfrentando esa tormenta, ese viento en contra, ¿no tienes que enfrentarlo desde la posición natural? No, porque te vas a cansar, te vas a agotar, posiblemente te llegues a frustrar. Porque dirás, Señor, no está funcionando. Esto me oprime, me roba la felicidad. Mis días están secándose. Este matrimonio ya no tiene lugar aquí en este hogar. No logro animarme, no logro ver mi destino. He perdido la noción, perdí la conexión, perdí el propósito. Estoy sobreviviendo. Ya ni sé para qué vivo. No tengo deseos, pasión, sueños, no quiero conquistar, estoy en cero. Como que en el desierto está mi alma. Me cansé. Quiero tirar la toalla, me aburrí.
Porque estás luchando en el plano inferior. Estás luchando con tus fuerzas. Estás luchando con la realidad natural. Y lo que estás enfrentando es un gigante. Tienes que hacer como David. Tienes que hacer como Jesús. Usa lo que Dios ya te dio. Te ha dado poder del cielo. Te ha dado la palabra y te ha dado el Espíritu. Si tú das pasos hacia adelante, no con tu fuerza, sino con la palabra de Dios, con el Espíritu en ti, y hablas de la palabra y hablas del Espíritu a eso que se llama gigante en contra de ti, créeme que tú no te vas a cansar y el gigante va a caer. ¿Qué hizo David? ¿Se cansó? Tiró una piedra, el gigante cayó y su trabajo fue desenvainar la espada, y su otro trabajo fue cortarle la cabeza. Y su otro trabajo fue levantar la cabeza. Y cuando los filisteos vieron la cabeza de Goliat, dijeron: le cortaron la cabeza a Goliat, estamos perdidos. Y comenzaron a huir. El ejército de Israel se levantó y dijo: esta es nuestra hora. Y los corrieron y los vencieron. ¿Se cansó David? Yo creo que él se estaba gozando. Ay, papá, no sabía que iba a ser a la primera piedra. No me lo habías dicho, papi. Si no, le hubiera dado más duro. Papá, eres increíble. Lo único que tuve que hacer es saber quién soy delante de ti. Soy el que tú has llamado a ser feliz. Soy el que tú has llamado a ser limpio de todo pecado. Soy el que tú has llamado a ser pleno, feliz, un esposo maravilloso, una esposa feliz, maravillosa y poderosa. Soy la persona que tú has llamado a vencer el mal con el bien, a prosperar. Es el Señor. Él te llamó a eso, a nada menos. Y cuando tú y yo lo tenemos aquí en el corazón claro, no hay gigante grande. No hay gigante grande. El Espíritu de Dios se va a activar en ti. El Espíritu de Dios te va a decir: hazlo. Ten la osadía de hacerlo, porque no es tu poder, es el mío. Y creo que Dios quiere que hagamos eso. El apóstol Pablo le escribe a su discípulo Timoteo en su segunda carta, en el verso 10, en el verso 7. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7, y le dice Pablo a Timoteo: tú no has recibido espíritu de timidez. Le dice: tú eres de Dios, eres de Cristo. Le dice a su discípulo: así que tú no puedes ser temeroso ni inseguro, no puedes ser un mediocre, no puedes ser un cobarde, no puedes ser un tímido, no puedes ser un tibio. Y le dice: tú has recibido espíritu de poder, tú has recibido espíritu de amor y tú has recibido espíritu de dominio propio. No hay gigante que te quede grande. ¿No eres un cobarde? ¿No eres una cobarde? Puedes enfrentar ese gigante, como se llame. Puedes hacerlo, porque el poder que está en ti es más grande de lo que tú crees. Juan, escribiendo su epístola, su primera epístola, en el capítulo 4, en el verso 4, dice: más grande, primera de Juan, primera carta del apóstol Juan, antes de Apocalipsis, capítulo 4, verso 4. Tú eres un vencedor. Más grande es el que está en ti. Yo no me había enterado. Más grande es el que está en ti que el que está fuera de ti. Más grande es el que habita contigo que el que está delante de ti. Así que, ¿por qué tienes miedo? No te acobardes. Enfréntalo. ¿Saben lo que nos llama la atención de esta porción? Es que David corrió. Dice que el gigante estaba ahí. Y cuando después de que cruzaron esas palabras y se maldijeron y se hablaron y tal, ¿no? El primer round es de estudio. Eso dicen los especialistas. El primer round es de estudio. Las negociaciones también son así, ¿no? Ahí están que negocian. El primer round es: hay que conocer a ver qué argumentos tiene el otro, qué dice el otro, y según eso ya yo veo por dónde me meto, ¿no? Así dicen los boxeadores, ¿no? El primer round es de estudio. Así que pasó el primer round y se estuvieron dando golpes ahí verbalmente David y Goliat. Pero ya venía el segundo round, ahora sí, a los golpes.
y el gigantón se comenzó a mover. Y dice la escritura que David corrió. Uno diría, oye, el chiquitín es como osado, ¿eh? Este sí es osado. Oye, con ese tamaño y corres, corre para el otro lado. No, yo corro para el lado del gigante porque yo le voy a hacer frente. ¿Tú crees que me voy a pasar la vida huyendo de eso? ¿Crees que me voy a pasar la vida maquillando esa cosa? ¿O sobreviviendo, o fingiendo, o compensando, o disfrazando lo que vivo? No. David dice corrió, dijo ya mismo. Ya es mucho el tiempo que le he dado a este gigante ahí hablando conmigo. Lo quiero ver abajo. Porque fui designado para la victoria. Fui designada para ser feliz, para impartir vida, para declarar la victoria de Dios en toda alma viviente que quiera recibirlo. No mendigaré, no negociaré, no me humillaré. Nadie me pondrá precio, nadie me dirá hasta dónde puedo ir. Él tiene la última palabra para mí. Soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios, y solo me iré de esta tierra cuando Él me lleve, pero no me iré antes del tiempo, porque soy un hijo del Rey y Él tiene toda la autoridad para mí, sobre mí, porque yo le pertenezco. Él corrió. Y sabes, Dios te quiere llevar a otra realidad. Dios te quiere llevar a otra posición. Saben, después de que David venció a Goliat, se le cambió la vida. Se le volteó todo. Pastor, hijo menor de una familia de hombres, soldados del rey, y venció a Goliat. El rey eximió de impuestos a toda su familia, a la casa de su padre. El rey le dio a su hija por esposa a David. Se mudó a vivir a palacio. Se convirtió en héroe nacional. Todo porque tuvo la osadía de creer quién era él delante de Dios. No soy un mendigo, no soy un débil, no soy uno que negocia, soy uno nacido para vencer, para conquistar, interno y externo. Lo que sea que tiene que cambiar en mí, va a cambiar. Y lo que sea que tiene que cambiar a mi alrededor, tiene que cambiar, porque para eso fui llamado. Y voy a correr a enfrentar eso. Y no voy a aceptar un día más sin que yo le haga frente a eso. Y yo no sé qué cosa puede hacer en ti eso. Para David era Goliat. Para ti no sé qué puede ser. Quizás para alguien sean celos. Y has vivido con esos celos y te envuelven y piensas mal y no sabes por qué, pero están ahí. Y son como un gigante, no los puedes sacar de ahí. Pero si te das cuenta y el Espíritu Santo te revela quién eres tú, eres una hija, eres un hijo, esos celos son un espíritu y no tienen que detenerte para ser feliz. Él te quiere libre. Quizás para otros sea la deuda, la cosa económica, la cosa social, la cultura familiar, la tradición, la apariencia. Quizás sea eso que quiero aparentar, quiero vivir y no puedo derrotar ese gigante. Me da pena, me da vergüenza, no puedo. Pero ¿hasta cuándo vas a vivir bajo ese manto falso? ¿Hasta cuándo vas a vivir con ese resentimiento, amargura? Y la pasas y tratas de maquillar y te ríes y todo está lindo. Pero no es verdad. No hay esa realidad. Esa realidad aquí. Wow, soy libre. No debo, no temo. Vivo en libertad. Hay algo maravilloso dentro de mí fluyendo. No finjo, no le debo. Él me sanó, me libertó, me ungió, me dio de Él. Sea lo que fuere, no tiene que seguir allí haciéndote sombra. No sé lo que es. Quizás es algo sexual. Quizás es una costumbre, un dolor en tu alma, un vacío, un complejo de inferioridad, una falta de perdón, una frustración, una amargura, como un gigante. Lo has tratado de acomodar en tu agenda. Tiene un lugar en tu corazón. Está allí arrinconado. Y tú dices, ya no me afecta, lo puse allá atrás en el fondo de mi vida y yo sigo trabajando y sigo saliendo con mis hijos y trato de ser el mejor esposo, la mejor esposa y sigo para adelante. Y voy para adelante. Pero no podrás ir muy adelante porque eso está ahí.
Está ahí ocupando un sitio que no le corresponde. Tienes un gigante ahí pendiente. No sé cuál es, pero yo te digo, sea lo que fuere, tú tienes la unción, tú tienes el poder. Él te ha elegido como eligió a David y tú tienes el poder para matar ese gigante. Tienes que correr a enfrentarlo con la convicción de que eres hija, de que eres un hijo. Y David dijo: yo vengo a ti en el nombre de Jehová. Tú y yo vamos a ir a enfrentar eso. No sé si es una lascivia, una adicción sexual, o mentira, o fingimiento, que es como un gigante. Pero tú vas a ir a enfrentar eso en el nombre de Jesús. Y no vas a permitir más que eso te robe la bendición. Porque Dios te destinó a vida plena en Cristo Jesús. Y a triunfo y no a derrota. Enfréntalo. Este es un tiempo para enfrentar esas cosas que han estado pendientes, como que las veo y no las veo. Como que las quiero determinar y enfrentar o no, y mejor la otra semana. Y ya van varios años, y ya van varias semanas y varios meses. No quiero tocar el punto. Quiero llevar, como dicen en el mundo, la fiesta en paz. ¿Cuál fiesta? Eso no es ninguna fiesta, parece un funeral. Porque algo se está muriendo y no te has dado cuenta. Aunque haya música de fiesta, algo se está muriendo ahí. Quizás es tu matrimonio, son tus hijos y tú, tu economía, tu cuerpo. Tu corazón deja de latir. ¿Cuál fiesta en paz? Solo cuando Él te libertare serás verdaderamente libre. Y cuando enfrentes a ese gigante serás libre y lo pisarás y le cortarás la cabeza y te asegurarás que no se vuelva a levantar nunca. Y Dios dirá: la victoria la tienes tú, tu casa, tu nación, tu familia, tus negocios. Ahora se levantan a otro nivel. No hay gigante grande. ¡Enfréntalo! Jesús está de tu lado. Aleluya. Y para terminar, en Cristo tú y yo estamos asociados a su victoria. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios en su segunda carta, en el segundo capítulo, en el verso 14, dice: vamos de triunfo en triunfo. Jesús nos lleva de triunfo en triunfo porque estamos abrazados a Él. Los que son de Jesús. Y yo quiero aquí decir algo. No es que simplemente creas en Jesús. Y por favor, escúcheme esto. No es simplemente que creas en Jesús, es que seas de Él. No es solamente que le creas a Él y creas quién es Él, sino que tú le pertenezcas a Él, que tú seas propiedad de Él y tú perdiste la propiedad de ti mismo. Esa es la diferencia. David sabía que él era propiedad de papá. A mí este gigante no me toca un pelo. Porque no se trata de mí. Se trata de mi papá, que es mi dueño. Él no va a permitir que eso me afecte. Ese cáncer no me va a mí a paralizar. Esa circunstancia temporal no me va a tocar. Esa cuestión económica no me va a mí a detener. Porque yo le pertenezco a papá. Yo le pertenezco a Él, así que no me tengo que preocupar por mí. Tengo que preocuparme por saber qué quiere. Y ahí está la diferencia. Puedes creer en Él. Puedes tener fe en el Señor. Pero ¿le perteneces a Él? ¿Él es tu dueño? Porque si Él es tu dueño, no hay gigante, no existe gigante, ni la muerte te puede detener. Porque tú le perteneces a papá. Papá te ha tomado como hija. Eres de su propiedad. No me la tocas. No me lo tocas. Él me sirve. Él es mío. Sus hijos son míos. Sus nietos son míos. La vida de esa mujer es mía. Su cuerpo es mío. Nadie la toca. Ella dará testimonio de quién soy yo a sus generaciones. No la toques. ¿Tienes esa convicción? ¿Habrá un gigante? ¿Habrá un gigante que te pueda tocar? Sí, Él es.
el alfa y el omega. Si Él es la resurrección, tienes que ser de Él. Tienes que ser de Él. Tú ya no eres tu propietario. Tienes que extender la cláusula. Yo no soy mi propietaria. Renuncio. Eso se llama conversión. No es mi vida, es la vida de Dios en mí. Porque si fuera tu vida, una gripe te puede mandar lejos. Pero si tú renuncias a ser tu propietario y le dices, papá, tú eres mi propietario, y lo que yo viva lo voy a vivir en el gozo de que tú me llevas. Y Pablo le escribe a los corintios y les dice, damos gracias a Dios de que siempre triunfamos en Cristo. Y Él manifiesta su olor maravilloso en el lugar donde estamos. Pablo está diciendo, nosotros estamos asociados, abrazados al poder de resurrección de Cristo que ha vencido la muerte. Y como estamos abrazados a Él nos lleva. Así que en Cristo Jesús, en el Espíritu, tú estás siendo llevado de triunfo en triunfo. Y en esos triunfos y en esas manifestaciones del cielo en la tierra, en tu vida, el aroma, la fragancia del cielo empieza a derramarse por donde tú estés. La presencia de Dios, la unción va a estar sobre ti, porque Él te va a llevar de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Y tú sabrás, es que me adherí a Él. Me adherí a Él, me abracé a mi Jesús y Él me lleva. Y entonces, pobre gigante, entonces pobre tormenta, pobre prueba, pobres enemigos que se meten conmigo, yo estoy abrazado al triunfador, al que ha resucitado. ¿Qué me podrá pasar? Yo espero en Él. Seré su siervo, seré su sierva, le serviré, me alegraré, me gozaré, seré bendecido, seré bendición, y sé que no veré la derrota, veré el triunfo. Jesús nos ha llamado a eso, a ser victoriosos en esta tierra y a derramar el aroma del cielo donde vayamos. Jesús te ha ungido con el Espíritu para que venzas todo enemigo y tengas la victoria y des testimonio. Jesús es el Señor. Aleluya. Levanta tu oración para Él y dile, Señor, yo quiero ver esa mano del cielo sobre mí, sobre mi casa, Señor. Quiero verlo, Señor. Quiero ver esa dimensión sobrenatural. Quiero ver el cielo, Señor, actuando en mi matrimonio, en mi corazón, aún en mi cuerpo, Señor, en mi trabajo, en mis estudios. Dimensión del cielo tengo con mi Jesús. Espíritu de resurrección en mí. Y no me acobardaré. Y voy a enfrentar esas cosas pendientes. Y veré la mano de Dios conmigo. Y daré testimonio, Dios está conmigo. Mis hijos vendrán a libertad. Mi familia vendrá a bendición. A causa de las promesas. A causa de la osadía que he tenido, Señor, creyendo en tu palabra. Creyendo en tus iniciativas, Espíritu Santo. Y no mendigaré. No seré derrotada. No seré humillado, no perderé. Voy a crecer, voy a madurar. Tomaré la palabra, seré diligente y voy a ver caer ese gigante. Para la gloria de Dios, pídelo, pídelo hoy. Pídelo y declara y dile, Señor, no más de lo mismo. Vengo a derribar ese gigante en el nombre de Jesús. Y no me detendrá la circunstancia. No me dirá hasta dónde puedo llegar, porque soy hijo de Dios. Soy hija de Dios.